Historia de los Patriarcas y Profetas, escrito por Helena Hammond de White. Capítulo 59. El primer rey de Israel. Basado en 1 de Samuel, capítulos 8 y 7. El gobierno de Israel era administrado en el nombre y por la autoridad de Dios. La obra de Moisés, de los 70 ancianos, de los jefes y de los jueces consistía simplemente en hacer cumplir las leyes que Dios les había dado. No tenían autoridad alguna para legislar. Esta era y continuaba siendo la condición impuesta para la existencia de Israel como nación. De siglo en siglo se suscitaron hombres inspirados por Dios para que instruyeran al pueblo y para que dirigieran la ejecución de las leyes divinas. El Señor previó que Israel desearía un rey, pero no consintió en cambiar en manera alguna los principios en que se había fundado el Estado. El rey había de ser el vicerregente del Altísimo. Dios debía ser reconocido como cabeza de la nación y su ley debía aplicarse como ley suprema del país. Cuando los israelitas se establecieron en Canaán, reconocían los principios de la teocracia y la nación prosperó mucho bajo el gobierno de Josué. Pero el aumento de la población y las relaciones con las otras naciones no tardaron en producir un cambio. El pueblo adoptó muchas de las costumbres de sus vecinos paganos y así sacrificó en extenso grado su carácter santo y especial. Gradualmente perdió su reverencia hacia Dios y dejó de apreciar el honor de ser pueblo escogido. Atraído por la pompa y la ostentación de los monarcas paganos, se cansó de su propia sencillez. Surgieron celos y envidias entre las tribus. Estas fueron debilitadas por las discordias internas. Estaban constantemente expuestos a la invasión de sus enemigos paganos y estaban llegando a creer que para mantener su posición entre las naciones debían unirse bajo un gobierno central y fuerte. Cuando dejaron de obedecer la ley de Dios, desearon liberarse del gobierno de su soberano divino. Se generalizó por toda la tierra de Israel la exigencia de que se creara una monarquía. Desde los tiempos de Josué, jamás había sido administrado el gobierno con tanta sabiduría y éxito como durante la administración de Samuel. Investido por la divinidad con el triple cargo de juez, profeta y sacerdote, había trabajado con infatigable y desinteresado celo por el bienestar de su pueblo, y la nación había prosperado bajo su gobierno sabio. Se había restablecido el orden que se había fomentado la piedad y el espíritu de descontento se había refrenado momentáneamente. Pero con el transcurso de los años, el profeta se vio obligado a compartir con otros la administración del gobierno y nombró a sus 2 hijos para que le ayudaran. Mientras Samuel continuaba desempeñando en Ramá los deberes de su cargo, los jóvenes administraban justicia entre el pueblo de Beer-Seba, cerca del límite meridional del país. Con el consentimiento unánime de la nación, Samuel había dado cargo a sus hijos, pero no resultaron dignos de la elección hecha por su padre. Por medio de Moisés, el Señor había dado instrucciones especiales a su pueblo para que los gobernantes de Israel juzgaran con rectitud, trataran con justicia a la viuda y al huérfano, y no recibieran sobornos de ninguna clase. Pero los hijos de Samuel se dejaron llevar por la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Los hijos del profeta no acataban los preceptos que él había tratado de inculcarles. No imitaban la vida pura y desinteresada de su padre. La advertencia dirigida a Elí no había ejercido en el ánimo de Samuel la influencia que debió de haber ejercido. Él había sido hasta cierto grado demasiado indulgente con sus hijos y los resultados eran obvios en su carácter y en su vida. La injusticia de estos jueces
causó mucho desafecto y así proporcionó al pueblo un pretexto para insistir en que se llevara a cabo el cambio que por tanto tiempo había deseado secretamente. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: Tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. 1 Samuel 8:12. No se le había hablado a Samuel de los abusos cometidos por sus hijos contra el pueblo. Si él hubiera conocido la mala conducta de sus hijos, les habría quitado sus cargos sin tardanza alguna. Pero esto no era lo que deseaban los peticionarios. Samuel vio que lo que los movía en realidad era el descontento y el orgullo, y que su exigencia era el resultado de un propósito deliberado y resuelto. No había queja alguna contra Samuel. Todos reconocían la integridad y la sabiduría de su administración, pero el anciano profeta consideró esta petición como una censura dirigida contra él mismo y como un esfuerzo directo para hacerlo a un lado. No reveló, sin embargo, sus sentimientos. No pronunció reproche alguno, sino que llevó el asunto al Señor en oración y solo de él procuró consejo. El Señor le dijo a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Quedó reprendido el profeta por haber dejado que lo afligiera la conducta del pueblo hacia él como individuo. No habían manifestado la falta de respeto hacia él, sino hacia la autoridad de Dios que había designado a los gobernantes de su pueblo. Los que desdeñaban y rechazan al servicio fiel de Dios no solo menosprecian al hombre, sino que también al Señor que lo envió. Menoscaban las palabras de Dios, sus reproches y consejos. Rechazan la autoridad de Él. Los tiempos de la mayor prosperidad de Israel fueron aquellos en que reconoció a Jehová como su rey, cuando consideró las leyes y el gobierno por él establecidos como superiores a los de todas las otras naciones. Moisés había declarado a Israel tocante a los mandamientos del Señor: Ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Deuteronomios 4, versículo 6. Pero al apartarse de la ley de Dios, los hebreos no llegaron a ser el pueblo que Dios deseaba hacer de ellos, y quedaron luego tan completamente cegados por el pecado que imputaron al gobierno de Dios todos los males que les resultaron de su propio pecado e insensatez. El Señor había predicho por medio de sus profetas que Israel sería gobernado por un rey, pero de ello no se desprende que esta forma de gobierno fuera la mejor para ellos, o según su voluntad. Él permitió al pueblo que se siguiera su propia elección, porque rehusó guiarse por sus consejos. Oseas declara que Dios les dio un rey en su furor. Oseas 13:11. Cuando los hombres deciden seguir su propio sendero sin buscar el consejo de Dios, o en oposición a su voluntad revelada, les otorga con frecuencia lo que desean, para que por medio de la amarga experiencia subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su insensatez y a arrepentirse de su pecado. El orgullo y la sabiduría de los hombres constituyen una guía peligrosa.
Lo que el corazón ansía en contradicción a la voluntad de Dios resultará al fin en una maldición más bien que en una bendición. Dios deseaba que su pueblo lo considerara solo a Él como su legislador y su fuente de fortaleza. Al sentir que dependían de Dios, se verían constantemente atraídos hacia Él. Serían elevados, ennoblecidos y capacitados para el alto destino al cual los había llamado como su pueblo escogido. Pero si se llegaba a poner a un hombre en el trono, ella tendería a apartar de Dios los ánimos del pueblo. Confiarían más en la fuerza humana y menos en el poder divino. Y los errores de su rey los inducirían a pecar y separarían a la nación de Dios. Se le indicó a Samuel que accediera a la petición del pueblo, pero advirtiéndole que el Señor la desaprobaba y haciéndole saber también cuál sería el resultado de su conducta. Y dijo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Con toda fidelidad les expuso las cargas que pesarían sobre ellos y les mostró el contraste que ofrecía semejante estado de opresión frente al estado comparativamente libre y próspero que gozaban. Su rey imitaría la pompa y el lujo de los otros monarcas, y esto haría necesario cobrar pesados tributos y exacciones en sus personas y sus propiedades. Exigiría para sus servicios los más hermosos de sus jóvenes. Los haría conductores de sus carros, jinetes y corredores delante de él. Llenaría las filas de su ejército y se les exigiría que trabajaran las tierras del rey, segaran sus mieses y fabricaran elementos de guerra para su servicio. Las hijas de Israel serían llevadas al palacio para hacer las confiteras y panaderas de la casa del rey, para mantener su regio estado. Se apoderaría de las mejores tierras dadas al pueblo por Jehová mismo. Tomaría los mejores de los siervos de ellos y de sus animales para hacerlos trabajar en su propio beneficio. Además de todo esto, el rey les exigiría una 10ª parte de todas sus rentas, de las ganancias de su trabajo o de los productos de la tierra. Seréis sus siervos. Aquel día os lamentaréis a causa del rey que habréis elegido, pero entonces Jehová no os responderá. Por onerosa que fueran sus exacciones, una vez establecida la monarquía, no la podrían hacer a un lado a su gusto. Pero el pueblo contestó: no, habrá un rey sobre nosotros y seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras, como todas las naciones. Los israelitas no se dieron cuenta de que ser en este respecto diferente de las otras naciones era un privilegio y una bendición especial. Dios había separado a los israelitas de todas las demás naciones para hacer de ellos su propio tesoro. Pero ellos, despreciando este alto honor, desearon ansiosamente imitar el ejemplo de los paganos. Y aún hoy subsiste entre los profesos hijos de Dios el deseo de amoldarse a las prácticas y costumbres mundanas. Cuando se apartan del Señor, se vuelven codiciosos de las ganancias y los honores del mundo. Los cristianos están constantemente tratando de imitar las prácticas de los que adoran al Dios de este mundo. Muchos alegan que al unirse con los mundanos y amoldarse a sus costumbres, se verán en situación de ejercer una influencia poderosa sobre los impíos. Pero todos los que se conducen así se separan con ello de la fuente de toda fortaleza, haciéndose amigos del mundo. Son enemigos de Dios. Por amor a las distinciones terrenales, sacrifican el honor inefable al cual Dios los llamó, el de manifestar las alabanzas de aquel
que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Con profunda tristeza, Samuel escuchó las palabras del pueblo, pero el Señor le dijo: oye su voz y dales un rey. El profeta había cumplido con su deber, había presentado fielmente la advertencia, y ésta había sido rechazada. Con corazón acongojado, despidió al pueblo, y él mismo se fue a hacer preparativos para el gran cambio que había de verificarse en el gobierno. La vida de Samuel, llena de pureza y devoción desinteresada, era un reproche perpetuo tanto para los sacerdotes y ancianos egoístas como para la congregación de Israel, orgullosa y sensual. Aunque el profeta no se había rodeado de pompa ni ostentación alguna, sus obras llevaban el sello del cielo. Fue honrado por el Redentor del mundo, bajo cuya dirección gobernó la nación hebrea. Pero el pueblo se había cansado de su piedad y devoción. Menospreció su autoridad humilde y lo rechazó en favor de un hombre que lo gobernara como rey. En el carácter de Samuel vemos reflejado la semejanza de Cristo. Fue la pureza de la vida de nuestro Salvador la que provocó la ira de Satanás. Esa vida era la luz del mundo y revelaba la depravación oculta en los corazones humanos. Fue la santidad de Cristo la que despertó contra él las pasiones más feroces de los que con falsedad en su corazón profesaban ser piadosos. Cristo no vino con las riquezas y los honores de la tierra, pero las obras que hizo demostraron que poseía un poder mucho mayor que el de cualquiera de los príncipes humanos. Los judíos esperaban que el Mesías quebrantara el yugo del opresor y sin embargo albergaban los pecados que precisamente se lo habían atado en la cerviz. Si Cristo hubiera tolerado sus pecados y aplaudido su piedad, le habrían aceptado como su rey, pero no quisieron soportar su manera intrépida de reprocharle su servicio. Despreciaron la hermosura de un carácter en el cual predominaba en forma suprema la benevolencia, la pureza y la santidad, que no sentía otro odio que el que le inspiraba el pecado. Así ha sucedido en todas las edades del mundo. La luz del cielo trae condenación a todos los que rehúsan andar en ella. Cada vez que se sientan reprendidos por el buen ejemplo de quienes odian el pecado, los hipócritas se harán agentes de Satanás para hostigar y perseguir a los fieles. Todos los que quieren servir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12.